En el vasto universo de las Sagradas Escrituras existen historias que conocemos y amamos, nombres que resuenan como pilares de la fe: Abraham, Moisés, David, Isaías, Pedro, Pablo, héroes de la fe, profetas, apóstoles. Sus vidas son mapas que estudiamos, sus palabras son anclas para nuestra alma. Conocemos sus linajes, sus luchas, sus triunfos y sus fracasos. Pero, ¿y si te dijera que existe una figura, quizás más fundamental que muchas de ellas, que atraviesa el corredor del tiempo bíblico como un espectro? Un personaje que aparece en un destello de gloria en los albores de la historia patriarcal. Es susurrado en una profecía mesiánica 1000 años después y se convierte en el argumento central para el sacerdocio del propio Hijo de Dios otros 1000 años más tarde. Un rey sin reino terrenal definido. Un sacerdote sin genealogía levítica. Un hombre descrito con el lenguaje reservado para la deidad misma. Su nombre es Melquisedec. Para la mayoría es una nota a pie de página en Génesis, un encuentro curioso. Pero hoy vamos a demostrar que esa nota al pie es, en realidad, el prólogo de la historia más grande jamás contada. Hoy no vamos a leer, vamos a excavar. Vamos a quitar el polvo de los manuscritos antiguos, no solo de la Biblia, sino de textos extrabíblicos como los rollos encontrados en las cuevas de Qumrán, para desvelar un secreto guardado por siglos. Este no es solo un video, es una expedición a las profundidades de la teología bíblica. Juntos analizaremos el contexto geopolítico de la Edad de Bronce, descifraremos la poesía de los Salmos y desentrañaremos la compleja argumentación de la carta a los Hebreos, casi versículo por versículo. Exploraremos cada teoría sobre su identidad, desde el histórico hijo de Noé hasta la revolucionaria idea de que fue una cristofanía, una aparición del Cristo preencarnado. Al final de este viaje entenderás no solo quién fue Melquisedec, sino por qué su identidad es absolutamente crucial para comprender la seguridad de tu salvación y la naturaleza eterna de tu relación con Dios. Así que, antes de desenrollar el primer pergamino, te pido que te prepares. Si estás listo para ir más allá de la superficie, para conectar los puntos entre Génesis, los Salmos y el Nuevo Testamento de una forma que nunca imaginaste, escribe en los comentarios la frase: "Muéstrame la verdad oculta". Y si valoras este tipo de investigación profunda, te pido que nos apoyes desde ahora con un me gusta y que te suscribas, porque lo que estamos a punto de hacer requiere toda nuestra atención. Nuestra investigación comienza en el capítulo más denso y a menudo más ignorado del libro del Génesis, el capítulo 14. Para entender la magnitud de la aparición de Melquisedec, primero debemos comprender el caos del que emerge. No estamos en un tranquilo campamento patriarcal. Estamos en las postrimerías de una guerra internacional. La Biblia nos habla de una coalición de 4 reyes del este liderados por Kedorlaomer de Elam, una superpotencia de la antigua Mesopotamia. Estos reyes habían subyugado a 5 ciudades-estado cananeas en el fértil valle del Jordán, incluyendo las infames Sodoma y Gomorra. Tras 12 años de servidumbre, estas ciudades se rebelaron. La respuesta de Kedorlaomer fue una campaña militar brutal. Marchó con su ejército, aplastando rebeliones a su paso, y finalmente se enfrentó a los 5 reyes cananeos en el valle de Sidim, un lugar que el texto describe como lleno de pozos de asfalto. La batalla fue una catástrofe para los cananeos. Sus ejércitos fueron diezmados y sus ciudades saqueadas. En medio de este saqueo se llevaron a un hombre que no era de allí, Lot, el sobrino de Abraham, junto con toda su familia y posesiones. Cuando un fugitivo le lleva la noticia a Abraham,
que moraba tranquilamente en el encinar de Mamre, el patriarca no duda. No era un simple pastor. Génesis 14:14 nos dice que movilizó a 318 hombres criados en su casa, un ejército privado y leal. Abram, demostrando una audacia y una estrategia militar impresionantes, persiguió a la victoriosa coalición mesopotámica, los atacó de noche en una maniobra de pinza cerca de Dan y los persiguió hasta más allá de Damasco, rescatando a Lot, a toda la gente y todos los bienes. Imagina la escena del regreso. Abram, el hebreo, el extranjero, ha logrado lo imposible. Ha derrotado a una superpotencia y ha humillado a los reyes locales con su poder. Mientras regresa, dos reyes salen a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. El primero es Bera, el rey de Sodoma, una figura siniestra que le ofrecerá un pacto corrupto que Abram rechazará. Pero antes de que Bera pueda hablar, emerge otro rey, una figura que irradia una autoridad completamente diferente. No viene a negociar despojos, viene a bendecir. Sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y el texto concluye con un acto que sella la escena para la eternidad. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Cada palabra aquí es un universo de significado. Melquisedec, Malquitzedek, significa mi rey es justicia. Era rey de Salem, paz, que la tradición judía y cristiana primitiva identifican unánimemente con el futuro emplazamiento de Jerusalén. Por lo tanto, ante Abram se presenta el rey de justicia y de paz. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito, aún más impactante es su segundo título, sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo, el Elión. Este es un punto crucial. Algunos escépticos argumentan que el Elión era el nombre de una deidad principal en el panteón cananeo. Sin embargo, el texto lo define inmediatamente: creador de los cielos y la tierra, el mismo título que usa Abram para su Dios. Melquisedec no era un sacerdote pagano, era un adorador del único y verdadero Dios, existiendo fuera del linaje elegido de Abram. Esto nos enseña que Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio, y la ofrenda, pan y vino. En un mundo donde la adoración se centraba en el sacrificio de animales, en la sangre y el fuego, esta ofrenda es una anomalía profética. No es una ofrenda por el pecado, sino una de comunión, de sustento, de bendición, un eco lejano de una mesa que sería preparada 2 milenios después. El acto final es la sumisión de Abram, el padre de la fe. El hombre que habló cara a cara con Dios paga el diezmo a Melquisedec. En la cultura del Antiguo Oriente, pagar un diezmo a un sacerdote es un acto de reconocimiento de su autoridad espiritual superior. El mayor bendice al menor. Abram, el bendecido por Dios, aquí es bendecido por alguien aún más grande en ese momento. Este encuentro, tan denso en significado, desaparece de la narrativa tan rápido como apareció. Melquisedec se desvanece en las brumas de la historia. Pasan los siglos. Se escribe el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se establece el sacerdocio aarónico, con sus leyes meticulosas sobre el linaje y el ritual. Se conquista la tierra prometida, llega la era de los jueces, se establece la monarquía. Saúl, David, Salomón. Y en todo ese tiempo, casi 1000 años de historia sagrada, el nombre de Melquisedec no se vuelve a escribir. Un silencio atronador. Uno podría pensar que fue una figura olvidada. Pero el Espíritu Santo tiene una memoria perfecta. Alrededor del año 1000 a.C., el rey David, el dulce cantor de Israel, en la cúspide de su poder y bajo inspiración divina, escribe un salmo que sacudirá los cimientos de la teología judía, el Salmo 110.
Este salmo es una de las profecías mesiánicas más citadas en el Nuevo Testamento. Comienza con una declaración asombrosa, un diálogo dentro de la misma Trinidad. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está hablando de un Señor que es superior a él, un Rey divino. Y en medio de esta visión del Mesías Rey, David inserta una frase que rompe con toda la tradición sacerdotal de Israel. Versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pensemos en lo revolucionario que era esto. En Israel, el rey era de la tribu de Judá. El sacerdote era de la tribu de Leví. Las dos funciones estaban separadas por ley divina. Un rey que intentara usurpar el rol sacerdotal, como Usías, era castigado severamente. Pero aquí David profetiza sobre un futuro rey mesiánico que será también sacerdote. Y su sacerdocio no se basará en el linaje de Aarón, sino en un orden más antiguo, más misterioso y por implicación superior, el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que no es temporal ni hereditario, sino para siempre, establecido por un juramento inmutable de Dios. La puerta del misterio, cerrada por 1000 años, acababa de ser reabierta. Pero la habitación completa, con todos sus tesoros, solo sería iluminada otros 1000 años después, en la carta más teológicamente densa del Nuevo Testamento. Nos movemos ahora al primer siglo de nuestra era. La comunidad cristiana primitiva, compuesta en gran parte por judíos, enfrenta una crisis. Sufren persecución. Están tentados a abandonar a Cristo y regresar a la seguridad y familiaridad de los rituales del templo, al sacerdocio levítico, a los sacrificios de animales. Es a esta audiencia que un autor inspirado escribe la carta a los hebreos. Y su argumento principal, su arma teológica para demostrar la superioridad y finalidad de Cristo, es Melquisedec. Los capítulos 5, 6 y sobre todo el 7 de Hebreos son una exégesis magistral del encuentro en Génesis 14 y la profecía del Salmo 110. El autor construye su caso como un abogado brillante. Primero, establece la grandeza de Melquisedec. En Hebreos 7, versículos 1 y 2, resume la historia: Rey de justicia, Rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Luego, en el versículo 3, deja caer la bomba teológica: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene los cielos y de la tierra, y bendito, principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor está usando el silencio del Génesis como una herramienta teológica. No es que Melquisedec naciera de la nada, sino que la Escritura deliberadamente omite su origen y su final para presentarlo como un tipo de la eternidad. Un sacerdote levita tenía que presentar su genealogía para probar su derecho al oficio. Melquisedec no tiene ninguna. Su sacerdocio no se basa en la carne, sino en su propia persona. Segundo, el autor demuestra que Melquisedec es superior a Abraham. El argumento es irrefutable. Hebreos 7, 4, 7. Abraham, el gran patriarca, le pagó los diezmos, y Melquisedec bendijo a Abraham. Y como dice el texto, sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Si Melquisedec es mayor que Abraham, entonces, por extensión lógica, es mayor que todos los descendientes de Abraham, incluyendo a toda la tribu sacerdotal de Leví, que simbólicamente estaba aún en los lomos de su padre Abraham cuando esto ocurrió. Esto destroza la idea de que el sacerdocio levítico era el pináculo de la mediación divina. Era, en realidad, un sistema temporal e inferior a este sacerdocio eterno que representaba Melquisedec. Tercero, el autor concluye que el sacerdocio de Jesús, al ser del orden de Melquisedec, es infinitamente superior. No necesita sucesión, porque Él vive para siempre.
No necesita ofrecer sacrificios diarios porque su único sacrificio fue perfecto y final. Su sacerdocio no se basa en una ley de ascendencia humana, mandamiento carnal, sino en el poder de una vida indestructible. La identidad de Melquisedec, por lo tanto, no es un acertijo para curiosos. Es la prueba reina de que Jesús es el mediador único y final de un pacto nuevo y mejor. Pero esto todavía nos deja con la pregunta central: ¿quién era él en realidad? Este profundo misterio ha dado lugar a 3 teorías principales, y ahora las vamos a examinar con todo el peso de la evidencia. Teoría número 1. Melquisedec fue Sem, el hijo de Noé. Esta es una de las tradiciones judías más antiguas, apoyada por eruditos como el comentarista medieval Rashi y presente en los Tárgumes, antiguas traducciones arameas de la Biblia. Los argumentos a su favor son lógicos. Según las cronologías de Génesis, Sem vivió 500 años después del diluvio, lo que lo hace contemporáneo de Abraham durante décadas. Era la figura más justa y espiritualmente prominente de su tiempo, el portador de la bendición de Noé. ¿Quién más podría tener la estatura para bendecir a Abraham? Sin embargo, esta teoría se enfrenta a un obstáculo insuperable con el texto de Hebreos. Sem tenía un padre, Noé, una genealogía muy clara, un principio de días y un fin de vida, todo registrado en Génesis. Identificarlo como Melquisedec parece un intento de historizar y normalizar a una figura que la Biblia presenta deliberadamente como sobrenatural. Teoría número 2. Melquisedec fue un rey cananeo histórico, usado como un tipo de Cristo. Esta es la posición de muchos teólogos conservadores. Argumentan que Melquisedec fue un hombre real, un rey sacerdote de una tribu cananea que de alguna manera había preservado la fe en el Dios verdadero. El Espíritu Santo entonces guió a los autores bíblicos a registrar su historia de una manera específica, omitiendo su genealogía y su muerte, para que pudiera servir como una prefiguración literaria y teológica perfecta de Cristo. La tipología es un principio bíblico válido. Adán es un tipo de Cristo, el Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Esta teoría es plausible y respeta el texto. ¿Pero es suficiente? ¿Explica la descripción de hecho semejante al Hijo de Dios? Teoría número 3. Melquisedec fue una teofanía, más específicamente, una cristofanía. Esta es la teoría más audaz y para muchos la más satisfactoria. Sostiene que Melquisedec no fue un simple hombre, ni un ángel. Fue una aparición preencarnada del propio Hijo de Dios. Esta no sería la única vez que algo así ocurre en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, que habla como Dios, que acepta adoración y que detiene la mano de Abraham en el monte Moriah. La cuarta figura, semejante a un hijo de los dioses, que camina en el horno de fuego con los amigos de Daniel. La Biblia está llena de estos destellos divinos. Esta teoría armoniza todos los detalles a la perfección, explica sus títulos. Solo Cristo es verdaderamente Rey de justicia y de paz. Explica su estatus. Solo Cristo es superior a Abraham. Explica la descripción de Hebreos. Solo Cristo es, literalmente, sin principio de días ni fin de vida en su naturaleza divina. Y explica la ofrenda de pan y vino como un acto de autorrevelación profética. Y aquí traemos una prueba externa fascinante. En 1956, en las cuevas de Qumran, se descubrió un rollo de papiro catalogado como 11Q13, también conocido como el rollo de Melquisedec. Este texto, datado alrededor del año 100 a.C., describe a Melquisedec no como un hombre, sino como una figura celestial, un ser divino casi equiparado a un arcángel que preside el juicio final, expía los pecados del pueblo y los rescata del poder de Belial, Satanás.
Los esenios de Qumrán, siglos antes de Cristo, ya entendían a Melquisedec como un redentor y juez celestial. Cuando combinamos el testimonio de Génesis, la profecía del Salmo 110, la exégesis de Hebreos y la evidencia externa de Qumrán, la conclusión se vuelve casi ineludible. Estamos ante la presencia de la divinidad. Llegamos así al final de nuestra expedición, pero al principio de una comprensión más profunda. Hemos descendido a las profundidades de la historia y la teología. ¿Quién fue Melquisedec? La respuesta más completa es que fue una revelación directa del Hijo de Dios, actuando en la historia humana para establecer el patrón de su eterno sacerdocio. O como mínimo, fue un hombre cuya vida fue tan perfectamente orquestada por el Espíritu Santo para reflejar a Cristo, que la línea entre el tipo y el arquetipo se vuelve casi invisible. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, hoy, en el siglo XXI? Este es el tesoro que hemos desenterrado. Significa seguridad eterna. El sacerdocio levítico era frágil. Si el sacerdote moría, era reemplazado. Si pecaba, necesitaba expiación. Su trabajo nunca terminaba. Pero tú tienes un sumo sacerdote, Jesucristo, del orden de Melquisedec, que tiene un sacerdocio inmutable, puesto que vive para siempre. Por lo tanto, Hebreos 7:25 declara que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tu salvación no depende de un sistema frágil, sino de una persona eterna. Significa acceso sin precedentes. Bajo la antigua alianza, el pueblo se mantenía a distancia. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y con temor y temblor. Pero gracias al sacrificio de nuestro sacerdote rey, Hebreos 4:16 nos da esta increíble invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El velo se rasgó. Tienes una audiencia permanente con el Creador del universo, no por tus méritos, sino por los méritos de tu representante perfecto. Significa un rey que es también tu sacerdote. No tienes un rey tiránico que te gobierna sin compasión, ni un sacerdote débil que intercede sin poder. Tienes a aquel que es ambas cosas. Como Rey de justicia, Él reina sobre tu vida para hacerte más como Él. Y como Rey de paz, Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como sacerdote, Él entiende tus debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entender a Melquisedec es, en última instancia, maravillarse de nuevo ante la magnificencia de Jesucristo. Es ver cómo Dios planeó tu redención desde antes de la fundación del mundo, dejando pistas y sombras de su glorioso Hijo a lo largo de toda la historia humana. Hemos recorrido un largo camino. Ahora este conocimiento te pertenece y quiero que reflexiones sobre él. Después de escuchar toda esta evidencia, ¿cómo cambia o profundiza tu visión de Cristo? ¿Qué teoría te parece la más convincente y por qué? Me encantaría leer tus pensamientos en la sección de comentarios. Participa en esta conversación. Si este estudio exhaustivo te ha bendecido, si ha encendido una nueva luz en tu comprensión de las Escrituras, te pido humildemente que nos ayudes a llegar a más personas. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a otros. Compártelo con tu familia, tus amigos o tu grupo de estudio bíblico. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete y activa la campana, porque hay muchos más secretos por desvelar. Mientras esperas nuestro próximo documental, te recomiendo encarecidamente que veas nuestro estudio profundo sobre el ángel de Jehová. ¿Quién es esta misteriosa figura divina? Es la continuación perfecta de la conversación de hoy. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.
Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu deseo de profundizar en la palabra. Que la paz del verdadero Rey de Salem y la bendición del sacerdote eterno, Jesucristo, reposen sobre ti y tu casa.